Vámonos por favor a Primera de Samuel, capítulo 15. Gracias. Primera de Samuel 15. Estaba pensando darles otra cosa hoy, pero el Señor ha puesto en mi corazón compartirles siempre sobre el tema de la autoridad espiritual, de la obediencia. Y ahora estamos aprendiendo específicamente de la rebelión. ¿Qué es la rebelión? ¿Alguien se recuerda qué es la rebelión? La rebelión es muy fácil de entender. Es un rechazo directo a la autoridad. Eso es rebelión. Vamos a seguir trabajando un poco en eso, pero resulta ser que, ¿saben qué? Dejen un dedo ahí en 1 Samuel y vámonos a nuestro texto base, donde estamos trabajando, y quiero que se les quede bien grabado y que no se les olvide en Apocalipsis 19, por favor. Voy a partir de ahí, creo que tenemos algo de tiempo, así que vamos a trabajar en eso. Ok. Apocalipsis 19, 14. Y doy gracias al Señor y bendigo por aquellos que se pudieron conectar ayer en la reunión que tuvimos con los hermanos de las misiones de Indiana. Fue precioso el tiempo. Tuvimos un tiempo de preguntas y respuestas. El hermano Alvin Trotman lo que hizo fue contestar preguntas acerca del rapto y de todo lo que tenía que ver con eso. Fue un tiempo muy, muy precioso. Y hermana Alba, déjeme felicitarla. Le vamos a dar un aplauso, por favor. Ya les voy a contar por qué. No, ve con ganas, hermano, por favor. Ayer hicieron un juego en que la gente que estaba en la reunión de los hermanos de Indiana hicieron una competencia contra los hermanos del Salvador de preguntas de la Biblia y la iglesia del Salvador contestó 6-0. Contestaron bien todas las preguntas, incluso ellos dijeron, díganle a los hermanos del Salvador que nos vamos a ir para allá a hacer una convención, dijeron. Gracias a Dios por su misericordia, ¿verdad? Fue un tiempo muy bonito. Hagan el tiempo. En junio van a tener otro invitado más de los reverendos para compartir con nosotros la palabra, así que les invitamos a estar. ¿De acuerdo? Muy bien, Apocalipsis 19, 14. ¿Listos? Cuando lo tienen me dicen una fuerte amén, cuando lo tengan. Vamos. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Amén. Muy bien. ¿Qué estamos aprendiendo? Cómo la esposa del Cordero se prepara para hacer un ejército. ¿Cómo entrena un ejército? Un ejército entrena en obediencia, ¿verdad? Un ejército entrena en aprender a seguir órdenes, a aprender a seguir lineamientos, instrucciones. En pocas palabras, el principio de la obediencia tiene que ver con aprender a nosotros rechazar nuestra propia soberanía. Se los he dicho en ocasiones anteriores. Para yo poder obedecer, yo necesito quitarme a mí mismo del trono. ¿Por qué? Porque si yo no quiero obedecer, es que yo estoy sentado en el trono y yo quiero hacer lo que yo digo. Por ejemplo, si la palabra me manda a que no haga algo y yo lo estoy haciendo, aunque la palabra me dice que no lo tengo que hacer, adivinen quién está en el trono. ¿Lo están viendo? Vuelvo y repito, si la palabra me manda a hacer algo y me dice que tengo que hacer eso, pero no lo hago, ¿quién está en el trono de mi corazón? ¿Es la autoridad de la palabra o es mi propia autoridad? Ustedes saben que a la mujer y al hombre le dieron 4 mandamientos, ¿sí? Mandamientos positivos y negativos. Cuando son positivos es hagan esto y cuando son negativos es no hagan esto. A ellos los mandaron a guardar el huerto, a labrar el huerto, a comer de todos los árboles y a abstenerse de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cierto o no es cierto? Son 4. Ahora les hago una pregunta. ¿Cuál de esos 4 ellos cumplieron? Resulta ser que no cumplieron con ninguno tarde o temprano. En algún momento de la vida se toparon con que no habían guardado el huerto, no habían labrado el huerto y no habían comido de todos los árboles del huerto. ¿Cómo sabemos? Bueno, si hubieran labrado y guardado el huerto, no se hubiera metido una serpiente como la que estaba ahí. ¿Me explico? Obviamente que la figura del huerto es una figura del corazón. Y el corazón que estaba ahí, ellos no lo habían labrado y lo habían guardado en ellos. ¿Me explico? O sea, ellos no habían labrado y guardado el huerto porque la serpiente entró fácilmente donde ellos estaban.
Y luego el Señor les había dicho, no coman del fruto del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. ¿Y que ellos qué hicieron? Desobedecieron. ¿Por qué? Porque ellos estaban en el trono de su propio corazón. O sea, le dieron lugar ahí en el trono de su corazón a la voluntad de la serpiente. ¿Lo están viendo? Entonces, la obediencia siempre tiene que ver, queridos hermanos, con quitarnos a nosotros mismos del trono para obedecer. Por ejemplo, si en casa papá o mamá dicen, esto se hace, pero el hijo dice, pues no, no lo hago, ¿quién manda en casa? El hijo. Si el hijo dice no se hace y no se hace, él manda en la casa. Ahora hay un problema con eso. Y el problema es que la Biblia dice que los padres son quienes tienen que educar a sus hijos e instruir a sus hijos. Y los padres son quienes tienen que ejercer autoridad sobre sus hijos, disciplinar a sus hijos. Ahora, ¿qué cree que va a pasar el día que usted y yo lleguemos delante del Señor y le digamos, Señor, aquí vengo a darte cuentas? Y el Señor nos pregunte, ok, ¿quién mandó en tu casa? Como padres. Oh, Señor, fíjate que yo quería ser tan buen padre con mi hijo que yo hacía todo lo que mi hijo decía. Y el Señor le va a dar un aplauso, ¿verdad? Y va a decir, buénale, hijo, así se hace, excelente. Les puedo contar historias en la Biblia de hombres que no estorbaron a sus hijos y por eso fueron desechados. ¿No es cierto? Elí, no estorbó a sus hijos, el sumo sacerdote, y Dios se lo recriminó. Ahora vamos a ver un poco sobre eso, pero ¿se acuerdan ustedes de un hombre precioso conforme al corazón de Dios que se llamaba David? Que tuvo un hijo que se llamaba Absalón, que se levantó contra él y hizo toda una rebelión. Y cuando se levantó en rebelión contra él, David dijo, mejor que reine mi hijo, y se fue. Y estando allá en ese exilio, en autoexilio que él se fue, Dios le habló y Dios hizo algo en su corazón y Dios peleó por él la batalla en un montón de sentidos. Pero muchos padres en la Biblia cometieron el error de no estorbar a sus hijos. Y ese es un ejemplo para ustedes y para mí. Porque, queridos hermanos, nuestro trabajo como papás es instruir a nuestros hijos, educar a nuestros hijos. Y escúcheme bien, disciplinar a nuestros hijos. Y ya sé, me van a decir, ajá, pastor, pero usted no tiene hijos. Sí, tiene razón, yo no tengo hijos, pero la Biblia dice cómo se tiene que educar un hijo. Así que yo no necesito tener hijos para decirle cómo se educa un hijo. Tampoco necesito ser drogadicto para ayudar a un drogadicto. ¿Me explico? Ahora bien, vámonos a 1 de Samuel. Continuemos. Van a ver hacia dónde vamos con esto. La esposa del Cordero se ha entrenado en obediencia. ¿Ah? Hermanos, lo contrario a la obediencia es rebelión. Lo contrario a la sujeción a la autoridad es rebelión. El rechazo a la autoridad es rebelión. Ahorita vamos a ver en los casos. La semana antepasada, si no estoy mal, les expliqué cuál es la diferencia. Cómo es que a veces nosotros podemos de alguna forma desobedecer a las autoridades. Y está bien dicho porque les puse el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego, les puse el ejemplo de las parteras de los hebreos, ¿se acuerdan? No obedecieron a las autoridades porque eran autoridades que estaban demandando cosas que desagradan al Señor. Pero por regla general, las autoridades que nos están impulsando a conocer del Señor, a buscar más del Señor, usted no tiene por qué desobedecerla. Déjeme decírselo así. Si usted está desobedeciendo a autoridades puestas por Dios, autoridades justas puestas por Dios, lo que usted está haciendo es estando en rebelión. Nadie dijo amén. 1 Samuel 15. ¿Listos?
Entonces, hermanos, en resumen, ¿qué es la rebelión? Es rechazar la autoridad. Ahora, en cualquiera de sus formas, el rechazo a la autoridad, ya les he dicho, se manifiesta de dos maneras. Se manifiesta en rechazo o rebelión pasiva o rebelión activa. La rebelión pasiva es todo aquello que yo hago sin oponerme de frente a la autoridad. Y la rebelión activa es aquella que confronta y enfrenta a la autoridad. ¿Estamos? Va. Miren lo que dice 1 Samuel 15:22. Lo leemos el 22 y el 23, por favor, todos fuerte. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Siga, porque siga. Ustedes conocen esta historia. Dios manda a Saúl, el rey, a derrotar a los amalecitas, que ya les he dicho que es una nación, era una nación totalmente perversa, mala, pervertida, impía, lo que quieran. Saúl decide que no porque habían cosas buenas ahí en Amalek, es decir, buenas para él, ¿verdad? Ganado, ovejas, habían cosas muy buenas que él podía quedarse. Entonces viene y no mata al rey, sino que se lo lleva como un trofeo, se lo lleva como un premio a su orgullo de decir: yo conquisté Amalek. Entonces ustedes conocen la historia, llega Samuel, ¿verdad? El profeta Samuel, y le dice: oye, ¿y cumpliste la palabra? Todito, al pie de la letra, rápido, cumplí lo que el Señor me había dicho que tenía que hacer. Oye, ¿y qué es ese balido que oigo de ovejas? Le dice. ¿Y ese montón de ruido de animal? ¿De dónde viene? Ah, no, es que no es lo que piensas. Te voy a contar. Lo que pasó fue que el pueblo me dijo que guardara lo mejor para dárselo a Jehová. Ni siquiera él se hizo cargo, hermano. Le echó la culpa al pueblo. Ahora oigan esto. Una vez le preguntaron a la hermana Hicks por qué era mejor ser obediente que los sacrificios. Miren qué pregunta tan interesante. Han leído eso varias veces en la Biblia, ¿verdad? Es mejor obedecer que los sacrificios. ¿Pero por qué? Alguien se lo preguntó. Y yo dije, yo también le hubiera preguntado eso. Y la respuesta a mí me dejó atónito. Y fue la siguiente. ¿Saben por qué Dios prefiere la obediencia y no sacrificios? Porque un sacrificio muchas veces sucede como consecuencia del pecado. Y si hay obediencia, muchas veces no es necesario un sacrificio. Si la obediencia del pueblo hubiera evitado que murieran un montón de animales inocentes. ¿Lo ven? ¿Qué pasa? Nuestra obediencia, queridos hermanos, tiene el poder cuando somos obedientes a la palabra, cuando somos obedientes al Señor, cuando nos sujetamos y nos sometemos a su palabra. Tiene el poder para evitar muchos errores de nuestra parte. Por eso Dios dijo: prefiero la obediencia y no sacrificio. En pocas palabras, yo prefiero que tú seas obediente y que no necesites traer sacrificio por tu desobediencia. A ver si lo entendieron así. Porque es una realidad, hermanos. Muchas personas por culpa hacen un montón de cosas. ¿Conocen ustedes personas que por culpa le andan dando a medio mundo? ¿Sí? Porque tienen culpa en el corazón de que han sido malos y que en el pasado ahora andan regalando por todo, porque piensan que haciendo eso van a redimir lo que hicieron en el pasado. Y hay personas que piensan que con una o dos veces que hagan van a cubrir lo que hicieron por mucho tiempo. La realidad de la vida, hermanos, es que cuando usted decide cambiar, usted tiene que dar fruto de arrepentimiento. Y el arrepentimiento significa literalmente no volver al mismo punto, sino comenzar de nuevo y dejar lo que teníamos que dejar.
Le voy a decir un secreto y ahorita vamos a ver eso porque al final del mensaje probablemente les enseñe sobre eso. ¿Cómo sé yo que realmente estoy arrepentido de algo y no solamente tengo remordimiento? Porque yo me esfuerzo y procuro no volver a eso. Yo no puedo decir que estoy arrepentido si una y otra y otra y otra vez estoy en lo mismo. ¿Está claro eso? Hágame un favor, vuélvase con la persona que está a la par suya y dígale, arrepentimiento es cambiar, dígale. Arrepentimiento es cambiar. Entonces, la rebelión de Saúl fue una rebelión abierta, porque le dijo a Dios en pocas palabras, se va a hacer lo que yo digo, no lo que tú dices. Ahora, vean este otro ejemplo. Vámonos por favor a 1 de Samuel 15. También, perdón, 2 de Samuel 15. Segunda de Samuel 15. ¿Están aprendiendo algo, hermanos? Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. Les hago un poco de contexto aquí. Ya pasaron los años, el rey David hizo lo que hizo con Betsabé, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todos los pecados, el pecado que ya saben, el hermano David mandó a matar a Urías, ¿verdad? E intentó cubrirlo por mucho tiempo, intentó tapar la consecuencia de su pecado, lo que ustedes quieran. Surge un hijo nuevo del rey David que se llamaba Absalón. Y Absalón era un hijo muy amado por David. David lo amaba entrañablemente a su hijo Absalón. Dice la Biblia que era hermoso, que su cabello era una cosa de revista, hermano. Que se cortaba su cabello una vez al año porque era tan impresionante. Seguro, el rey David pensaba que Absalón era el indicado para tener su trono. Porque era su hijo, pues. Pero viene este muchacho Absalón y empieza una rebelión, es decir, un rechazo a la autoridad. Pero es un rechazo pasivo, es una rebelión pasiva. Se lo voy a enseñar por qué. Vean lo que dice el 15:3. Dice que se ponía por ahí a la entrada de los lugares. Y cuando la gente venía a buscar al rey, Absalón le salía al encuentro y le decía, cuéntame tu problema. Ven que el rey no te presta atención. Mira, el rey pasa muy ocupado. Tranquilo, aquí te escucho, yo soy el hijo del rey. Miren lo que pasaba. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas. Miren qué tremendo. Oigan, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. ¡Wow! Ahora, noten esto. Si ustedes leen el contexto, Absalón pasó 2 años sin ver al rey. 2 años que no se presentó frente al rey. Lo que Absalón empezó a hacer fue un rechazo a la autoridad no frontal. Porque no se fue a parar frente al rey a decirle, mira rey, te voy a decir que te voy a matar y te voy a hacer. No se fue a enfrentar al rey. No se fue a poner de frente al rey. ¿Saben qué empezó a hacer? Un rechazo a la autoridad pasiva. Porque aunque no se enfrentó al rey, comenzó a ganar adeptos a su causa. ¿Lo están viendo? Cuando alguien venía cargado con su rostro, que querían poner un caso delante del rey, Absalón lo agarraban, vení papá, no, mira, ¿qué te pasa, hermano?
Sí, tenés razón, oíste. No, mira qué justas son tus palabras. Lástima que no tengas quien te escuche. Tremendo, ¿no? Y yo me imagino que después que la persona le decía sus cosas, se regresaba, pues ya, no te preocupes, mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a poner 3 acá, y mira, yo voy a, como soy el príncipe, te voy a ta. Y dice, se ganaba el corazón de la gente. Miren qué rebelión tan tremenda, porque no estaba, como les dije, yendo frente al rey, confrontando al rey, sino que dejó al rey ahí donde estaba, pero él comenzó de este lado a ganar a personas. ¿Está claro eso? Ahora, vean lo que pasó más adelante. En el capítulo siempre 15 y el versículo 12. Pero miren esto, aquí anoté algo que se los tengo que decir. Resulta ser que la misma rebelión que hay en nuestro corazón, porque, a ver, déjenme darles una noticia. Rebelión tenemos todos. O sea, aquí no es una cuestión de, yo no tengo. Todos tenemos rebelión. Porque está en el viejo corazón. Y es parte de la naturaleza caída que la serpiente puso en el hombre. Entonces, aquí el punto no es si tenemos o no tenemos. Aquí el punto es identificar dónde está nuestra rebelión. Pero el ejemplo de Absalón nos muestra una cosa. La rebelión muchas veces, en la mayoría de veces, es muy sutil. Y esta rebelión que está en nuestro viejo corazón, queridos hermanos, es muy sutil. No enfrenta, no confronta, no empieza a pelear desde el principio, no empieza a enfrentar a la autoridad y a rechazar a la autoridad desde el principio con fuerza, sino que empieza algo muy pequeño en el corazón que empieza a crecer, a ganar fuerza, ganar fuerza, ganar fuerza, hasta un punto que es tan grande y poderosa que nos enfrentamos. Y ahí sí va, pues no más. Pero esa rebelión que confrontó no empezó aquí, empezó allá, con algo pequeño, con un pensamiento en el corazón. ¿Saben cómo empieza? Como empezó Absalón, diciendo, ¿quién me pusiera a mí como juez de la tierra? ¿A qué le suena eso? ¿No le suena acaso a, es que si yo tuviera la oportunidad de hacerlo? Es que si a mí me pusieran de jefe, les aseguro que lo resuelvo. Es que si yo fuera el pastor de la iglesia, no, una cosa que el edificio se caería. Si yo fuera el pastor de la iglesia, un montón de gente ya le hubiera sacado, hermano. Porque esa gente no funciona. Hay que buscar gente nueva. Si yo fuera el jefe en el trabajo, no, hombre, esa cosa ya hubiera reventado. Multinacional premiada. Si yo fuera el jefe de mi área, no, una cosa, yo los tuviera todos en cinta. No, en cinturón dice, ¿verdad? Ese es el pensamiento de Absalón. ¿Quién me pusiera a mí como juez? Porque yo resolvería todo. Entonces miren, empieza con algo muy sutil, algo muy pequeño. Ay, es que a mí no, ay, es que a mí no me tienen, ay, es que a mí no me ponen, es que a mí no me dan, es que a mí no. Empieza ahí en el corazón, con algo muy pequeño. Y vean lo que dice el versículo 12, por favor. Quizás si me vas a prestar tu tablet, fíjate, porque se me bloquea cada rato el teléfono, por favor. Vean el versículo 12. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, dice, a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración, esperen, lean eso por favor, con fuerza. ¿Qué dice? Y la conspiración wow. O sea, al principio eran algunos pocos que Absalón tomaba, les escuchaba, les decía, no hombre papá, si vos tenés la razón hermano, tus palabras son justas, lo que estás diciendo es lo correcto, pobrecito de ti que el rey no te pone atención. Y luego dice el versículo 12, y cuando la
rebelión, dice en pocas palabras, cuando la conspiración se hizo poderosa, aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Ahora, hermanos, seamos honestos. Cada vez que hay rebelión en nuestro corazón y empieza con algo muy sutil, ni cuenta nos hemos dado cuando de repente eso ya se volvió en un rechazo total y absoluto de todo lo que la palabra nos ha mandado a hacer. ¿Está claro eso? Amén, hermanos. Ahora miren esto. Vámonos por favor al libro, ahorita les digo. Solo que cambié de notas, espérenme. Al libro de Proverbios. ¿Cómo van, hermanos? ¿Están aprendiendo algo? ¿Ya quieren ir? Todavía falta. Tienen que agarrarse para lo que viene, ¿ok? Porque usted me podrá decir, y entonces, pastor, ¿cómo puedo identificar yo si hay rebelión en mi corazón? Ahorita se lo voy a decir. Y no se lo voy a decir porque lo quiero juzgar, oigan, le quiero decir lo que la palabra dice acerca de la rebelión. Estamos. Entonces, cuando comenzamos a pensar que nosotros somos algo muy especial y que nosotros podríamos hacer algo diferente a lo que los demás hacen, eso empieza a sembrar rebelión en nuestro corazón. Cuídense de este pensamiento, escúchenme por favor, cuídense de este pensamiento. Si yo lo hiciera mejor, porque eso es rebelión. Amén. Cuídense de ese pensamiento. Y miren, hay que ser honestos, hermanos. No se siente mal uno cuando alguien le dice, es que si yo lo haría mejor que vos, apártate de aquí, inútil. Y les voy a contar una cosa que el hermano Douglas España contó en el seminario de hombres al que fuimos. El hermano Douglas España contó que él en su pensamiento le dijo a alguien muy cercano a él, es que vos no servís para nada. Tremendo. Y una vez que estaba orando, que él sentía que la presencia de Dios no bajaba, que no se conectaba, y él decía, Señor, ¿pero qué pasa? Y el Señor le dijo, llamaste fato a tu hermano. Pero ¿cuándo lo llamé fato? Cuando en tu mente dijiste, este no sirve para nada. Lo estabas menospreciando y lo llamaste fato. Así que ve y pídele perdón. Y le fue a pedir perdón. Él lo contó en testimonio, ¿se acuerdan? Mira, fíjate que yo te dije en mi mente, yo dije esto y no, de veras, vos, y a mí nunca me lo dijiste. No, no te lo dije, pero lo pensé, entonces tengo que pedirte perdón. Y hermanos, muchas veces nosotros probablemente no se lo decimos a la persona, pero en la mente nos pasó de 50,000 formas que se lo dijimos. ¿No es cierto? Ese hermano como canta. Ese hermano servidor ahí está en la puerta, no, yo lo haría mejor. Le aseguro que yo le pondría alcohol a todos y sonreiría. ¿Por qué ese hermano que está ahí en la puerta? Bravo. No, eso así no se hace. Miren, pues, es que estoy tratando de que identifiquen la rebelión. La rebelión empieza así. Empieza, si yo lo hiciera mejor. ¿Estamos? Miren pues. Ahora, la rebelión es una palabra hebrea que es peshá. Esto ya lo aprendimos con la pastora cuando ella nos enseñó acerca del nombre perdonador de rebelión. H6588. Se mira, ¿va? Peshá. Escriban la descripción, por favor, o lo que significa la palabra peshá o rebelión. Amén. ¿Están listos para escribir? Les dicto. La palabra rebelión significa revuelta, no pupusa, ¿verdad? Estamos hablando de una revuelta de alguien que empieza una conspiración, ¿no? Significa falta, fraude, infracción, iniquidad, pecado, maldad, ofensa, rebelarse, rebeldía, traición,
transgresión. Ahora noten esto. ¿No les parece muy interesante que la misma palabra que se traduce iniquidad, maldad, traición y todas esas cosas sea exactamente la misma palabra que se traduce como rebeldía? La palabra pecado en una de sus traducciones es rebelión, ofensa. ¿Qué es un pecado? Un pecado es una ofensa contra el Señor. Por eso no existen pecados grandes y pecados pequeños. Pecado es pecado. Un pecado que ofende al Señor es un pecado que necesita ser cubierto por la sangre de Cristo y necesita ser expiado y perdonado, porque es una ofensa. ¿Me explico? Ahora noten esto. Ay, hermanos, esto es precioso. El capítulo 28 de Proverbios, versículo 13, nos dice qué debemos hacer con la rebelión. Hermanos, ¿está claro que todos tenemos rebelión? ¿Está claro que de alguna u otra manera la rebelión se manifiesta visible o invisiblemente? ¿Se manifiesta pasiva o activamente? Ese rechazo a la autoridad lo tenemos todos en el viejo corazón, gracias a la serpiente que sembró en el hombre y la mujer esa naturaleza corrupta. Ahora miren lo que dice el proverbio acerca de lo que se tiene que hacer con la rebelión. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora, atención. ¿Qué palabra hebrea creen que es la palabra pecado? En Proverbios 28 dice: el que encubre su peshá, el que encubre su rebelión, el que encubre su iniquidad, su maldad, su ofensa, su traición, el que lo encubre no prosperará. Hace un momento, cuando estábamos en la alabanza, cantamos: no importa el tipo de arma forjada contra mí, yo venceré. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros estamos en el lugar correcto, debajo de la soberanía del Señor, cubiertos por su soberanía, por sus alas, por su gobierno, por su cuidado, no importa cuánta gente se quiera rebelar contra usted, traicionarlo, ofenderlo, no importa, porque eso no va a prosperar. Como dice el Proverbio 28, el que encubre su rebelión, el que encubre la rebelión que hay en su corazón, no prosperará. Se lo voy a traducir de otra manera. Si usted está dando rienda suelta a la rebelión que hay en su corazón, en su viejo corazón, déjeme decirle algo: usted no va a avanzar. ¿Por qué estoy estancado? ¿Por qué no estoy avanzando? Revise su rebelión. ¿Es eso lo que está diciendo? El que encubre ese rechazo a la autoridad en su corazón no prosperará. Es así de fácil. ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no mejoramos? ¿Por qué no prosperamos? ¿Por qué nuestra alma no camina? ¿Por qué nuestro crecimiento espiritual está estancado? Porque la rebelión que está en el corazón yo la estoy abrazando con todo, hermano. Y estoy todo el tiempo cuestionando, y estoy todo el tiempo rechazando, y estoy todo el tiempo renegando, refunfuñando, murmurando, quejándome, enojándome porque me ponen, porque me quise, y Dios sabe. Yo ya se los dije, yo no les estoy predicando esto para manipularlos, para decirles, para ponerlos. Usted hace lo que tenga que hacer en el Señor. Su guía de vida se llama palabra de Dios. A quien usted le debe obediencia total y absoluta es a la palabra de Dios. El que encubre su rebelión no prosperará. Nunca lo habían visto así. El que encubre su ofensa no prosperará. Pero luego dice una palabra preciosa. ¿Qué dice? Mas el que, dígalo fuerte, mas el que los confiesa. Ahora noten, esta rebelión necesita dos cosas para que el Señor nos libre de ella. Número uno,
Y número 2, wow. Dice apartarse. ¿Saben qué es eso, hermanos? La rebelión necesita arrepentimiento, confesión y renunciar a eso. ¿Quiere usted avanzar? ¿Quiere usted progresar? ¿Quiere usted dejar de estar estancado? Arrepiéntase de su rebelión contra el Señor. Arrepiéntase de su rebelión contra la palabra, contra la autoridad. Confiese su pecado, confiese su ofensa. Apártese de ello y va a alcanzar misericordia. Ya deje de justificarse al decir es que me pone, es que mi papá, es que fíjese, hermano, que a mí mi papá no me regaló un muñeco cuando yo tenía 5 años. Entonces a partir de ahí yo ya no creo en la autoridad. ¿Y cuántos años tiene, hermano? 45. O sea, no me estoy burlando de eso, estoy hablando de gente que se autojustifica por cualquier cosa. No. ¿Y por qué lo hice? No, es que usted me dejó solo, pastor. Deje de autojustificarse. Confiese su rebelión y apártese. Y entonces va a alcanzar misericordia. Vaya y dígale: Señor, es cierto, soy un gran rebelde. Señor, yo me he opuesto a tu palabra, me he opuesto a lo que tú me has mandado. Señor, es cierto, lo reconozco. Tengo una rebelión pasiva, tengo una rebelión activa. Señor, estoy todo el tiempo diciendo que para qué. Perdóname, lo confieso, me arrepiento y ayúdame, Señor. Duro, ¿verdad? Bueno, con eso nos podemos ir ya, hermanos. Por eso yo no entiendo a la gente por qué se ocupa tanto en ver la rebelión y el pecado de otro. Hermano rebelde. Ese hermano está en rebeldía. Ocúpese de su rebeldía. A veces siento que ya no van a venir ustedes los domingos, ¿no? Ok. Es la misma palabra para pecado la que se usa aquí para rebelión. Vámonos por favor a Proverbios 17, 19. Hermanos, vamos a poner un poco más alta la vara, ¿de acuerdo? Miren qué precioso. Este texto que copié se lo voy a leer tal cual, hermanos, porque lo leí de un comentario bíblico mientras estudiaba todo esto. Dice: confiesa tu pecado y Dios en el libro dibujará las líneas con la sangre de Cristo que borrarán el pecado que has confesado. Confiésalo. Arrepiéntete, confiésalo y el Señor pasará su dedo con su sangre para borrar ese pecado. Pero si no lo confesamos, no prosperamos. Así que ya saben la clave. ¿Cuál es la clave? Hermano, no estoy avanzando. Hermano, no estoy creciendo. Hermano, estoy estancado. Confiese su pecado y apártese de ello. Es que esto es como, ¿verdad? Mi amor, le dice el esposo a la esposa o viceversa. Es que ¿por qué no sos más cariñoso, más detallista? Sí, lo voy a hacer, mi amor. Y nunca, hermano, ni un chocolate, ni un nada. Menos mal, menos mal que está arrepentido. Si está arrepentido, que se vea, pues. Si tiene gratitud por el esposo o por la esposa, que se vea. ¿Cierto? Va. Ahí se los dejo. Llévenlas a almorzar, hermanas, por favor, ¿verdad? Y viceversa también. ¿Sí? No, pastor, es que yo a usted lo quiero, que se vea. Son bromas. Son bromas. Siempre los hago reír porque lo que viene es duro. Proverbios 17, 19. Gracias al Señor por su palabra, ¿verdad? Démosle un aplauso al Señor por su palabra, por favor. Ok. Va, pues listos. ¿Cómo puedo identificar si hay rebelión en mi corazón? Ahorita se los digo, ¿de acuerdo?
No, yo creo que no tengo mucha, pastor. Ahorita vamos a ver. ¿De acuerdo? Versículo 19. ¿Qué dice? El que ama la disputa, ama la transgresión. Y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. Ahora, oigan, la palabra transgresión, ¿qué creen que es? Peshá, rebelión. Se lo voy a traducir en otra palabra. A ver, le voy a hacer una pregunta mejor para que puedan entender mejor ese versículo. ¿Conoce usted a alguien que todo el tiempo está en contienda? ¿Conoce usted a alguien que todo el tiempo está en pleito? Voy a cambiar la pregunta. ¿Es usted alguien que todo el tiempo está en pleito? Es que pasa de una persona a otra, ¿verdad? Miren pues, les voy a hablar lo que es. A veces anda uno ahí que, esta persona no mucho me agrada, siento que la sangre es muy pesada y siento que no. Como que no compaginamos, no podemos trabajar juntos. De repente me pasa, pero me pasa con alguien más en el trabajo, por ejemplo. ¿Conoce usted a gente que es contendiosa para todo? Creo que esa palabra existe, ¿verdad? Pleitisto, en otra palabra, pues. Por todo se pelea. No, hombre, hermano, hay gente que da pena en los restaurantes. Usted es una cosa, qué vergüenza. No vengo con él, no vengo con ella. Se paran y hacen un relajo. ¿Cómo va a ser posible si yo estoy pagando? Una vez le conté a un amigo, fíjate que no le voy a decir dónde, ¿ok? Porque no va a ser mala publicidad. Estábamos comiendo con mi esposa hace muchos años, no fue hace poco. Y de repente mi esposa le hace, ¿qué es eso? Era la mitad de una cucaracha en un plato de comida. No puede ser. Bueno, y nosotros llamamos al gerente, ¿verdad? Mire, disculpe, fíjese, perdone, oiga, y nos dio la cuenta gratis, no pagamos. Le cuento a un amigo, o sea, no nos comimos ese plato, nos cambiaron el plato. Le cuento a un amigo y me dijo, ¿por qué no me llamaste? Me dijo. ¿Por qué? Te consigo comida gratis un año en ese lugar, me dijo. Y lo hace porque yo lo conozco. Y ese mi amigo, en pocas palabras, él es loco, hermano. Ese es cuando, perdonen la palabra, es gran amigo, es mi hermano de por vida. Pero ese, cuando es de pelear, hermanos, él pelea. O sea, él todo el tiempo está peleando por algo. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo eso y qué tiene que ver con eso? Porque dice, oigan, el que ama la disputa, la palabra disputa, contienda, pleito, dice, ama la rebelión. Déjenme explicarles eso en otras palabras. Aquellas personas que todo el tiempo están peleando, que todo el tiempo están en contienda, que no pueden estar en paz, necesitan estar peleando con alguien. No, es que hoy la tengo contra aquel, es que hoy la tengo contra ella, es que hoy la tengo contra no sé quién, es que aquel no hace, aquel no puede. La persona que está en contienda constante, dice la Biblia, ama la rebelión. Oh my God. Es una condición del corazón. Es una condición de que la persona necesita todo el tiempo estar en pleito. Si no está en pleito, no está en paz. Y si no le han hecho nada, se inventa que le han hecho algo para estar en pleito. Y no, es que yo creo que no me quiere. ¿Y por qué dice eso, hermano? Porque no me saludó. Pues ahora vas a ver lo que es bueno. Dice, quien ama la contienda, quien ama el pleito, quien ama la disputa, es porque ama la rebelión. En pocas palabras, queridos hermanos, ama esto que está en el corazón que se llama rebeldía. Es decir, se está oponiendo a todo el tiempo, hermano. Y no hay nada peor que trabajar con alguien que nunca está de acuerdo en nada. Y te aparece, no, y se acepta, no. ¿Conocen ustedes gente así? ¿Son ustedes gente así?
¿Qué te parece si? No, yo no estoy de acuerdo. Pero mira, esto va a ayudar. No quiero. Todos dicen que sí, pues yo no. Yo no estoy diciendo que muchas veces no pueda estar en desacuerdo uno con cierta cosa, pero hasta para eso hay que tener modo de decirlo, hermano. ¿Me explico? Pero la gente que ama la contienda, el pleito, estar en esa división todo el tiempo y agarrándose y poniéndose, y como les digo, estar en desacuerdo con todo y que no me gusta y que no quiero y que ama la rebelión. Fíjese, hermano, que el servicio va a ser a las 10. ¿Y por qué? Mejor pónganlo a las 9, a las 8, va. A las 7 yo me levanto a las 7. ¿Cuál es el problema? Está en rebelión todo el tiempo, está en contienda todo el tiempo. ¿Me explico? Uno lo mira así de fácil, mire. Uno tiene hijos adolescentes y es un problema, hermano, porque el starter pack de los adolescentes es estar aburridos todo el tiempo. ¿Qué pasó? Estoy aburrido. Y mejor no les digo qué le decía a los papás a uno cuando uno decía que estaba aburrido, ¿verdad? ¿Qué le decían a ustedes cuando estaban aburridos? Agarrar la escoba y ponerte a barrer para que te quite el aburrimiento. Está aburrido. Va. Pero un hijo adolescente, en lo natural, tiene una inclinación hacia la rebeldía natural porque está conociendo lo que es enfrentarse a la autoridad. Aplica este pasaje también. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está en desacuerdo. ¿Vamos a ir a comer? No. ¿Vamos a quedar en la casa? No. ¿Hay que ir a la iglesia? No. Ama la contienda, pero ¿por qué tenemos que ir? Pues, ¿y para qué me tuviste? Pues si yo no. El que ama la disputa, ama la rebelión. En pocas palabras, hermanos queridos y amados en el Señor, si usted es un gran pleitista, tenga cuidado, porque probablemente lo que hay en su corazón es rebelión todo el tiempo. Vuelvo y repito, yo no estoy diciendo que usted tiene que estar de acuerdo con todo. No, le vamos a poner un impuesto que es el incorrecto. No, hay cosas en las que sí hay que hacer las cosas de forma correcta. Me estoy refiriendo a todo aquello en el que todo el tiempo la persona está peleando. Porque es, porque no es, porque sí, porque no, porque es blanco, porque es negro y porque allá y porque aquí, porque la hora. Cuidado, porque eso probablemente provenga de un corazón rebelde. ¿Está claro eso? Ahora, resulta ser que la rebeldía también muestra otra cosa más. Y es que la rebeldía se complace en ofender a otros. La rebelión se complace en ofender a otros. Dice ahí el pasaje que ustedes leyeron: y el que abre demasiado la puerta busca su ruina, haciendo referencia a quien busca mucho pleito, a quien busca abrir esa puerta, como quien dice, para todo el tiempo estar en contiendas y en pleitos. Busca su ruina. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora bien, miren esto. Al corazón lleno de iniquidad, lleno de rebeldía, lleno de transgresión, le encanta ir por el mundo desafiando a todo el mundo. Le encanta ir por la vida desafiando todo lo que es una forma de autoridad. Porque es una condición que tenemos en el corazón. Ahora les tengo también esta mañana o esta tarde, sí, esta tarde ya, el remedio para eso. ¿Lo quieren? ¿Lo quieren? Vámonos por favor a Isaías 53. Déjenme decirles qué va a pasar, queridos hermanos, cuando vea mi rebelión, cuando entienda mi rebelión, cuando vea lo que soy, lo que he hecho, lo que he estado haciendo, cuando vea que soy como Absalón muchas veces en rebelión, levantándome, traicionando, conspirando en mi corazón contra la autoridad que Dios ha puesto o contra Dios mismo. Lo que va a pasar cuando yo lo vea y lo confiese, me arrepienta de eso, me aparte de ello, lo deje a un lado, comience a vivir en una vida de obediencia a la palabra. Esto es lo que va a pasar. Escuche, no tenemos por qué vivir en la miseria de la rebelión.
No tenemos por qué vivir en la miseria de los pleitos, de las contiendas, no estar de acuerdo con nada. No tenemos que vivir con esta condición de rebeldes, de maldad, de malos, de inicuos, de nada de eso. Tenemos un remedio para eso y es el siguiente. Isaías 53:8 dice lo siguiente. Vamos a leer fuerte, por favor. Isaías 53:8. Y yo espero que ustedes aprendan algo impresionante esta mañana o esta tarde para terminar este tema de la rebelión, porque voy a continuar explicándoles qué son esos caballos de fe y qué son esos caballos blancos. Pero para poder entender los caballos blancos necesitamos primero arrepentirnos de nuestra rebelión. Porque, hermanos, déjenme decirles, en el cielo no hay caballos rebeldes. No hay caballos que van buscando su lado. Los caballos siguen al Rey de Reyes y al Señor de Señores donde Él va. Así que, se lo digo de una vez con todo el amor en el Señor, olvídese de pensar ser parte del ejército de la esposa si lo que usted tiene es un corazón rebelde al que nunca ha domado. ¿Estamos? Va. 53:8 y lo van a leer con fuerza, hermanos, con amor, con ganas. Dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Saben qué está diciendo? Ese pasaje habla sobre el Mesías, sobre el Cordero, que vino a quitar el pecado del mundo, que vino a cargar sobre sus espaldas nuestro pecado, y no solo nuestro pecado, sino la rebelión que hay en el corazón. Él vino a ponerla sobre él. Él vino a ponerla para llevarla a la cruz del Calvario. Él fue puesto en la cárcel, dice ahí. Él fue puesto en juicio. Él fue cortado de la tierra a causa de la rebelión de su pueblo. Él fue sacrificado, fue asesinado, fue golpeado, fue todo lo que fue por usted y por mí y por esta rebelión que hay en el corazón, para que no tengamos que vivir esclavizados a esa rebelión todo el tiempo, para que no tengamos que estar esclavizados a esta sensación de que todo el tiempo no quiero, que estoy desacuerdo. Para eso Él vino, para deshacer esa rebelión que hay en el corazón. Isaías 44:22, y con eso vamos a terminar. Ahora, ¿saben lo grave de todo esto? Se los menciono para que lo apunten. En Números capítulo 16 se habla acerca de la rebelión de Coré, de los hijos de Coré. Y la rebelión es contagiosa, hermanos. La rebelión es contagiosa. Si ustedes leen el contexto de la historia de Absalón, dice que Absalón trajo gente y dice, ellos en su sencillez lo siguieron. O en su ignorancia se podría decir. La rebelión se contagia. Tenga mucho cuidado con quién se junta y a quién escucha. Y tenga mucho cuidado de lo que usted habla, porque con lo que usted habla usted puede estar contagiando a otra gente de rebelión. ¿Está claro? ¿Y para qué les cuento cómo terminó Coré? Hundidos vivos en el infierno a causa de la rebelión. Pero aquí está el remedio. Isaías 44:22. ¿Lo tienen? Lo vamos a leer fuerte, todos juntos como un ejército. ¿Qué dice? Yo no me importa la cantidad de rebeliones que has tenido. Si tú vuelves a mí, yo las deshago como nubes. Yo las puedo deshacer todas. Yo puedo hacerte libre de eso. Yo puedo sanarte de tu rebelión. Yo puedo sanarte de ese constante rechazo a la autoridad. Esta es palabra del Señor. Yo deshice como una nube tus rebeliones. Si tú vuelves, si tú te arrepientes, si tú lo confiesas, si tú te apartas, el Señor deshace nuestras rebeliones. Porque Él pagó el precio, como su nombre lo dice, perdonador de rebelión. Está en su naturaleza. Él nunca, jamás va a renunciar o va a rechazar a alguien que viene con un corazón contrito y humillado. Nunca va a rechazar a un corazón que viene diciendo, es cierto, Señor, yo he pecado y hay rebeldía en mi corazón. Ya les dije, una marca inequívoca
de personas que tienen mucha rebelión en su corazón es que viven en contienda todo el tiempo. Examinémonos, revisemos nuestro corazón. ¿Cuánto estamos peleando con todo el mundo? Es que si no, es que si no pone, es que si no da, es que si no quita, es que si me vio, es que dijo, es que hizo, es que puso, es que fue. Probablemente lo que hay en el corazón sea mucha rebelión. ¿Saben por qué? Porque cuando ustedes entienden que Dios es la cabeza de todas las cosas, ustedes van a tener el entendimiento de que Dios es quien permite todo por una razón. Y por lo tanto no van a tener problema con que los demás sean o hagan o dejen de hacer. Nuestro problema es que no estamos viendo el lugar correcto, ni hemos puesto nuestros ojos en el lugar correcto. Hemos puesto nuestra mirada en la gente. Y cuando la gente no es o deja de hacer, nos enojamos. Y eso es lo único que molesta, que demuestra, queridos hermanos, es la rebelión del corazón. Amén. ¿Cuántos bendicen al Señor por su palabra? Démosle un aplauso al Señor. A ver, le voy a preguntar en el lado correcto. ¿Cuántos rebeldes hay aquí que necesitan confesar hoy su rebeldía? Si usted la confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Amén. Vamos a orar, ¿les parece? Oremos un momento, por favor. Tomémonos un tiempo para orar.